nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que nuestro Señor, hace unos casi 2000 años, en la Tierra Santa, a los 30 años empezó su ministerio apostólico, realizó las profecías en su persona, hizo los milagros anunciados e instruyó al pueblo acerca del reino de Dios. Y muchas veces hablaba en parábolas, pequeños cuentitos que él mismo fabricaba, pero con un sentido espiritual. Y hoy, el Evangelio de hoy, sacado de San Lucas capítulo 8, 4 a 15, nos habla de la parábola del sembrador. Y el Papa Gregorio Magno dice, si nosotros hubiéramos interpretado el sentido de esa palabra, la gente hubiera dicho, pero ¿de dónde sacas esto? Es el mismo Señor que lo dice. Y los santos padres, apoyándose en estas explicaciones que nuestro Señor da de esta parábola, interpretaban las demás parábolas en un sentido espiritual igual que Él. ¿Qué nos dice? Dice, un hombre salió a sembrar su simiente, lo que iba a sembrar. Y al esparcirla, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Y bien, nuestro Señor mismo, cuando los apóstoles le preguntaron qué significa esto, interpretó esto y nos dice, la semilla es la palabra de Dios, y el que la siembra es Dios mismo. La sembró primero mediante los santos profetas del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento sigue sembrándola. Él mismo empezó a sembrarla, Cristo, Hijo de Dios encarnado, pero también encargó a sus apóstoles de sembrar, de predicar. Al subir al cielo, nuestro Señor encargó, dio orden, dio autorización, dio misión a sus 12 apóstoles, vayan en todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, bautizan en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto os he dicho, ni más ni menos. Ahora, 2000 años después, ¿quién tiene permiso, autorización de predicar, sembrar el semen de la palabra de Dios? Bien, los apóstoles y sus legítimos sucesores. No cualquiera que tome una Biblia y va a predicar, enseñar, interpretar según su gusto y capricho o ignorancia. Hoy estamos en un grande peligro. Cualquiera funda una secta, de hecho él mismo víctima del malhechor Lutero y todos los malhechores que lo apoyaron para falsificar la fe cristiana. Hoy cualquiera siguiendo, que quiera o no quiera, siga Lutero, porque de Lutero nació todas esas sectas, esas herejías, toma una Biblia, empieza en su grande ignorancia a explicar y a hablar y hacer discípulos y fundar una disque iglesia, etcétera, etcétera. Eso no es así. Nadie tiene el derecho de tomar la Biblia, que es el libro santo de la Santa Iglesia que Cristo mismo fundó. Y esta iglesia, ustedes saben, debe tener necesariamente 2000 años. Y una iglesia que no tiene 2000 años no es la de Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Aunque ponga el título Iglesia de Jesucristo. No, señores. No. Una iglesia que no comprueba, que no da pruebas que existe hace 2000 años, no tiene nada que ver con Cristo. Por lo tanto, al fundarse, su fundador hace un pecado mortal de los más mortales. Es un anatema. ¿Por qué? Y porque no tiene misión de fundar esto. Cristo ya fundó la suya. Y a nadie dio permiso de fundar iglesias. Por lo tanto, lo que va a predicar ahí será una mezcla. La mezcla es como el pescador va a pescar. Lanza el anzuelo y lanza el gusanito también junto con el anzuelo. Entonces la gente, los peces, van a morder la carne, pero no saben que hay un anzuelo dentro, el fierro, y quedan atrapadas. Es realmente increíble de ver cuántos han falsificado y siguen falsificando la palabra de Dios en nombre de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, únicamente la Iglesia Católica tiene poder, misión, autorización
de predicar la palabra de Dios tal cual Dios la ha comunicado. Dios la comunicó a los apóstoles. Los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, fueron iluminados, purificados, santificados y guiados por el Espíritu del Padre y del Hijo para predicar, enseñar, bautizar. Y los apóstoles confiaron la misión de continuar la misma obra de predicación a sus discípulos, a sus lugartenientes, que llamamos obispos y presbíteros. Que quede claro esto. Por ejemplo, un ejemplo que debería hacer temblar a todo fundador de disque iglesia está en el capítulo 15, versículo 24 y 25 de los Hechos de los Apóstoles. Unos cristianos judíos fueron de Jerusalén a Antioquía de Siria para perturbar la nueva comunidad bautizada en Antioquía, diciendo: tienes que seguir la ley de Moisés, las costumbres antiguas. ¿Y qué dicen los apóstoles al saber esto? Dicen: gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue a perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí dan órdenes de abstenerse del sofocado, de la sangre, de la fornicación, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, no es ministro de Dios el que trabaja fuera y contra de la iglesia de Dios. Es verdad que actualmente hay una decadencia monstruosa en el catolicismo debido a las falsas ideas, semilla falsa sembrada desde Lutero hasta la fecha. Incluso antes de Lutero también fue sembrada por los que habían ya dejado la fe cristiana y se burlaban de lo católico. Y bien, hoy, por desgracia, los católicos son hambrientos. Y cualquiera que viene a hablarle de esto, lo recibe en su casa para escuchar la palabra de Dios. Y hay gente que dice: pero ¿cómo yo puedo rechazar a alguien que viene a hablarme de Dios? Sí, usted, porque es demasiado noble, pero ingenuo, recibe un emisario que no es de Dios. Sant Ignacio de Antioquía, tercer obispo de Antioquía de Siria, después de los apóstoles, echado a los leones en el año 107, de Antioquía lo llevaron hasta Roma. En el camino escribió unas 7 cartas. En su carta a los Efesios dice: si alguien tergiversa, falsifica, modifica el evangelio del Hijo de Dios, él y los que lo escuchan irán al fuego eterno. Y San Pablo ya había dicho: si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito. Esto es algo serio. Los apóstoles no permitían a cualquiera venir perturbarlos. Ustedes conocen la carta a los Gálatas, como San Pablo regaña a los Gálatas, ¿no? A la gente de Gálatas: ¿quién os ha trastornado la cabeza? Están pasando a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, hay gente que los trastorna. Por lo tanto, si alguien os anuncia un evangelio, esa es una doctrina, una enseñanza diferente del que habéis recibido, maldito sea, anatema sea. Y hablando precisamente contra sus adversarios, los judaizantes, por ejemplo, los que predicaban, pero contra los apóstoles, San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13, 14, hablando de esta gente no autorizada, dice: esos tales son falsos apóstoles, falsos enviados, obreros engañosos, que se hacen pasar, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces lo tacha de ministros de Satanás. Entonces, queridos hermanos, cuidado, no seamos ingenuos. No es un pobrecito manipulado con lavado de cerebro que va a una Biblia a la mano, tocar tu puerta para explicarte para Dios, que viene de Dios. El diablo es mentiroso, es astuto, se hace pasar por cristiano, por ángel de luz, para engañar a la gente, quitarles la fe verdadera cristiana y católica. Eso no se hace. Y en su segunda carta, son pocos versículos, Juan dice: si alguien viene a ustedes y predica otra doctrina, no recibirlo, ni
Espero que nadie de ustedes reciba esta gente, pero lo digo para que usted ayuden a otras personas. Y no solamente usted ayuda a otras personas, sino que ustedes lleven el mensaje de Cristo a estos pobres católicos bautizados, es verdad, pero no evangelizados, para instruirlos, dándoles un catecismo, un folleto, un librito, un Nuevo Testamento, etcétera, para que se alimenten de la sana doctrina. Y también, queridos hermanos, apoyándome en esto, el semen es la palabra de Dios, no cualquier Biblia es Biblia. Eso también es importante saber. Es lo mismo. No es lo mismo. La Iglesia Católica siempre prohibió las Biblias falsificadas, y con razón, de hecho. ¿Cuál país va a decir que su código o su constitución sea falsificada? No permite, no es posible esto. Es como la falsa moneda, no vale nada, aunque tenga toda la apariencia. Toda Biblia editada fuera de la Iglesia Católica, traducida por las sectas, disque iglesias, bien, tiene problemas. Unos párrafos son correctamente traducidos, otros no. Están falsificadas. Además, la Iglesia, como dijo San Pedro, hablando de las cartas de San Pablo, cuidado, hermanos, en la carta de nuestro hermano Pablo hay ciertos pasajes difíciles de entender. Los imprudentes, dice, los tergiversan para su perdición. La Iglesia siempre dijo que hace falta tener una Biblia auténtica, autorizada por la Iglesia legítima, que es la Iglesia Católica y Apostólica. Toda, por ejemplo, la Reina Valera. La Reina Valera no es correcta. Distribuye unos 600 millones, no me acuerdo, de Biblias al año, y bien, por desgracia, falsificadas. Hay problema. Por ejemplo, en lugar de decir Dios te salve María llena de gracia, ellos traducen salve la muy favorecida de Dios. ¿Qué tiene que ver? La llena de gracia es santidad. Para que la gente no sepa que nosotros católicos rezamos una oración bíblica sacada del Evangelio, capítulo 1, 28 de San Lucas, y bien va a tergiversar la traducción. En otro lugar, Cristo dice, esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, y los tramposos, testigos de Jehová, traducen, esto significa o representa mi cuerpo y sangre. No, señor. El verbo es, no significa representar. Un pobre preso en la cárcel puede morir de hambre y sed, y teniendo en el muro un toro asado con una fuente de agua cristalina. No es agua, no es toro, eso representa un toro, pero no es un toro. El primer malhechor que falsificó esta traducción del Evangelio fue un discípulo amigo de Lutero, un sacerdote apóstata, perdido, que murió en la guerra, de hecho, haciendo guerra a los católicos, Zwingli, en Suiza. Él dijo que representa en lugar de es. ¿Cuántos pobres pastorcitos, ignorantes, ilegítimos, engañan a la gente? Sí, el cuerpo de Cristo simboliza, significa. No, señor. Dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando dice una palabra, así es. Y curioso, cuando se trata de acá los católicos son muy literales. Y cuando se trata de una cosa tan importante, ya no son literales. Fíjate, el diablo falsifica. Cuídense también de las Biblias. Vean en su casa qué Biblia tienen, ¿eh? Si es Reina Valera o Traducción del Mundo Nuevo o incluso Dios habla hoy, hay problemas. Tenga una Biblia realmente católica. Y el resumen de la Biblia, primero, ustedes saben, es el catecismo. Entonces, la Iglesia de Cristo, fundada por Cristo mismo, es la encargada de comunicarnos la semilla de la palabra de Dios en la Iglesia. Por eso tenemos que conocer esto, queridos hermanos, y escuchar también los verdaderos sermones, leer el catecismo que nos explica la palabra de Dios. Muchos piensan que el catecismo es primera comunión y ya. No, hay catecismo de primera comunión, catecismo de kinder, catecismo de primera comunión, de confirmación, poscomunión, perseverancia y adultos. ¿Qué es la suma teológica de Santo Tomás de Aquino? Es el catecismo para sacerdotes, para formarlos a fondo. Esto es. Una vez que uno conoce bien el catecismo, bien, tiene toda la crema, la síntesis, el néctar de la Biblia. Entonces, cuando escucha o lee, ya se da cuenta para no hacer errores. Ahora dije que en nuestra iglesia actualmente hay problemas. Y bien, cuidado también. Todo sacerdote, todo obispo, todo predicador, todo catequista,
toda persona católica que se habla, si dice algo contrario a lo que usted aprendió de su sacerdote en el pasado, de sus padres, abuelos, bien si dice el contrario, no haga caso. Por ejemplo, si un sacerdote dice, no hay infierno, que vaya al diablo, él irá al infierno, porque Cristo dijo, el que no cree será condenado. Si un obispo te dice que un hombre pobrecito, fracasado en su matrimonio, juntado en adulterio con otra persona que puede comulgar, bien miente. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. No pueden, no tienen derecho. El obispo, el sacerdote, el catequista, el predicador católico, tenemos que hacerle caso, escucharlo con mucha reverencia y obediencia en la medida que él es instrumento de Cristo y de su iglesia, comunicar integralmente la fe católica verdadera y no opiniones suyas y personales. Hoy quieren tergiversar todo. Miren lo que está pasando en Alemania, por ejemplo. Pobres de ellos, que un obispo permita a un pobre sacerdote ignorante como él, o perverso, perdido como él, sin fe, que bendiga a unos dos pobres hombres que quieren contraer un matrimonio. Y hombre, no te burles de la gente, no falsifiques la palabra de Dios, no sea instrumento de perdición en nombre de Cristo, falso apóstol. Toda persona que tergiverse el evangelio, bien, es un anatema, queridos hermanos. Entonces, cuidado, por eso apéguense a los viejos catecismos, a los catecismos del pasado. El catecismo es la predicación apostólica comunicada de siglos en siglos por los sucesores legítimos de los apóstoles, que son los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes. Los catecismos actuales, por desgracia, hay problemas. Unos, gracias a Dios, más o menos todavía dan cosas buenas, con todo el lenguaje actual que es nebuloso, y otros, francamente, hay problemas graves. Entonces, apénganse a los antiguos. Buscan los catecismos de sus padres, de sus abuelos. Buscan catecismos en las librerías de viejo. Todo que, según los lugares, ¿no? El padre, olvidé su nombre. Me pasa ahí, no me olvidé, ni modo. El más grande es el de San Pío X, ¿no? Que es resumen sintético y pedagógico del Concilio de Trento. Después de la católica luterana, y bien, el Concilio de Trento mandó a hacer un catecismo que explica toda la fe de la Iglesia Católica y está conocido con el nombre Catecismo Romano del Concilio de Trento. Y después tenemos un resumen de esto, y de hecho todos los demás catecismos sacados de esto en preguntas y respuestas. El Papa Benedicto mismo, en su libro Informe sobre la Fe, en los años 80, reconoció, diciendo, debido que la teología actual, modernizada, falsificada, no representa un modelo común de la fe, bien, el catecismo, la catequesis está expuesta a la desintegración. Muchos catequistas y algunos catecismos no comunican la fe católica en su integralidad, sino toman los cuentos bíblicos según el movimiento cultural del momento y de eso hablan y dejan todos los demás de lado. No, señores. La doctrina de la Iglesia, explicada por los apóstoles, está sintetizada en el catecismo. Entonces, cuidémonos de la falsa semilla, del falso evangelio. No estamos jugando. Nuestra salvación eterna está en juego. Dios dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Tomamos las cosas en serio. Y claro, los que dicen que estamos siglo XXI, todo tiene que evolucionar, todo que interpretarse, no, señores. 2 y 2 son 4. Desde que la creación existe, 2 y 2 son 4. Nunca va a cambiar esto. Desde que los seres humanos y animales respiran, tienen pulmones, necesitan de oxígeno. Nunca va a cambiar esto, si no es la muerte. Los que quieren interpretar según las ideas falsas de hoy relativistas no son católicos. Aunque sean sínodos o concilios o obispos o cardinales, no importa. Es apostasía. Si no creen, que lo digan. Pero por desgracia, los luteros de hoy quedar dentro de la Iglesia, con autoridad en la Iglesia, para llevarnos a la ruina. No hagamos caso.
La palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No estamos jugando. Los 10 mandamientos nunca cambiarán. No fornicarás, no fornicarás siempre. No emborracharás, no te emborracharás, queda igual. Y hoy este sínodo de Alemania que está destruyendo todo, está sembrando las ideas. Por desgracia, tienen discípulos aquí también, en toda Hispanoamérica, en África. Debido a que hay un dinerito a la gente, después se engañan, se hacen como esclavos de ellos o clientes de ellos en sitio antiguo. Es gravísimo esto. Se trata de nuestra salvación eterna, queridos hermanos. Seguimos con nuestra parábola. Entonces la semilla es la palabra de Dios y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, qué bueno que la oigan, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Una persona va a la iglesia, escucha la palabra de Dios, se arrepiente, se confiesa, cambia de vida y después el diablo va a mandar unos emisarios suyos, malos amigos, malos parientes, malos compañeros, deje de ser un santazo, deje de ser una santurona, burlándose de ella y finalmente desvían de caer otra vez en el pecado. Seamos firmes. Cualquier persona que te dice algo que muerde tu conciencia, que usted sabe en tu cabeza que es falso, no hacerle caso. Es emisario de Satanás, no es un amigo. Cualquier persona que te invita a lugares de pecado, lugares de borrachera, lugares de prostitución, lugares de bailes, o discotecas, no sé qué, no le haga caso. Cualquiera que te burla de ti porque eres católico, porque llevas rosario, porque no haces las fechuras pecados que hacen, no le tenga miedo. Él es el perdido, él es el ignorante, usted es el sabio. Esa semilla, dice, son aquellos que oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Es grave esto. Carnal Schuster, que dio una explicación de liturgia muy hermosa, muy profunda, decía, es algo dramático de saber que el diablo puede arrancar de tu corazón la palabra de Dios. Sí, queridos hermanos, y por desgracia todos estos predicadores, no digo que son conscientes, pero son instrumentos de perdición. ¿Cuántas veces preguntamos a una persona, ¿qué eres? Soy cristiano. ¿Y qué eras antes? Era actor. Usted era cristiano de veras, de la Iglesia Universal, cristiana, y ahora eres discípulo de Lutero, eres un protestante hereje, pero no sabe. No sabe, alguien fue a arrancar la fe de su corazón para dar algo falso. Los sembrados sobre piedra no da fruto. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Entonces va a secar. Pero crece rápido, después se seca. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen. Están entusiasmados, listos a hacer cosas maravillosas por Cristo. Pero no echa raíces. No echa raíces, se seca. Que hermanos, usted quiere salvarse, quiere ser un buen cristiano, quiere ser un santo, qué bueno, persevere, eche raíces. Nuestro Señor dice que por su paciencia van a salvar sus almas. No ser gente de un momento. Viene 1, 2, 3 domingos a misa, después ya abandona. No, ser constante. El que persevera hasta el fin, ese se salvará. Debemos echar raíces, debemos alimentar también estas raíces. Con la lectura, como dije, del catecismo, que es crema de la Biblia, con la vida de los santos, en lugar de intoxicarse con estas series de películas que están destinadas en general para robarnos nuestra fe. Son instrumentos también de perdición. Otros caen, la semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida, y no llega a dar fruto. Queridos hermanos, los bienes de este mundo están en nuestro servicio, es verdad, pero no deben impedirnos nuestra salvación.
los cuidados, los deleites, las espinas de este mundo sofocan la palabra de Dios. Es verdad que somos hijos de Adán y tenemos tendencia al pecado y buscar bienes y deleites y placeres, es verdad. El bautismo no borra el pecado original, pero no elimina las 4 heridas del pecado original, que son causas de nuestras tentaciones: ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, malos deseos en las pasiones del cuerpo y debilidad. Estamos todos heridos en casa del mal. Tenemos que luchar también contra eso, es muy importante. Entonces, los que caen entre espinas y se sofocan, son los que oyeron la palabra divina, pero después queda sofocada por los cuidados, riquezas, deleites de esta vida y no llega a dar fruto. ¿Cuántas familias, pobres de ellos, cuántas familias a los 6 meses confían su bebé a otros lugares, escuelas o personas para poder trabajar un poco más, papá y mamá, y tener unos centavos más? Queridos hermanos, la más grande labor que puede hacer una madre es educar a sus hijos, cuidar a sus hijos, formar hombres y no ir por de esclava para ganar unos centavos más. Tratemos de vivir económicamente, pobremente, cristianamente, pero formando los hijos, educando a los hijos, cuidando a los hijos. Durante años y años trabajan, gastan y después la formación de sus hijos, confiándola a una serviente, a una persona no bautizada, a los juegos, esto y aquello, y después cuando la persona, el niño o una niña tiene, no sé, sus 14, 15 años, ya empieza la rebeldía y va a la universidad y en 3 meses ya la perdieron, traen la cabeza. ¿Por qué? Porque no fue educada por la persona que tiene que educarla, su madre en primer lugar. Cuidado, todos hoy estamos tentados por el materialismo. Tenemos que saber vivir económicamente, cristianamente, pobremente, y no tener este deseo de tener, y descuidar lo más importante, lo de nuestra alma, lo de la educación de los hijos. Y finalmente, hay una parte que cayó en la buena tierra y dio 1%. Un grano da 100 granos. ¿Y quiénes son estas personas? Las que cayó, la semilla caída en tierra buena son los que, oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan, la guardan, la protegen y producen fruto por la paciencia. Por la paciencia. Estamos en tierra de pecado y de cruz. ¿Qué dicen los santos? Per crucem ad lucem. Por la cruz llega la luz. Hoy estamos en el mundo y ya no queremos ningún sufrimiento. Y bien queramos o no queramos, ahí habrá sufrimientos. Nuestra religión es la cruz, no otra cosa. Por lo tanto, cuídense también de esta falsa teología herética, teología de la prosperidad. Sí, claro, prosperan a cuesta de los bobos, ¿no? Que los engordan. Resumen de la parábola, queridos hermanos. Al terminar la parábola, nuestro Señor comenzó a decir en alta voz: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Cuando Cristo quiere decir algo importante, levanta la voz y dice esta fórmula: quien tenga oídos para escuchar, que atienda. Entonces, el resumen dije de la parábola explicada por Cristo: la semilla es la palabra de Dios, tenemos que recibirla de la iglesia de Dios, cuidado, y no de cualquier otra iglesia, no de cualquier otro predicador. Aunque lo que diga sea bueno, siempre hay una mezcla. Un pastel con 1 gramo de veneno es pastel, pero tóxico. Un protestante puede decirte 98% cosas muy católicas, de hecho, porque la vida es de nosotros. Pero dos palabras falsas te intoxican. La semilla es la palabra de Dios y los granos sembrados junto al camino son aquellos que oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo.
hoy en las universidades, en lugar de ser faros de civilización y de verdad filosofía, traten realmente de intoxicar a la gente y calumniar el Evangelio y la Iglesia, que es madre de la civilización verdadera, benefactora de la humanidad. Es una catástrofe. Esta gente dará grandes cuentas a Dios. Grandes cuentas a Dios. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Los que por un tiempo creen y en tiempo de la tentación retroceden. Que hermanos, cuidado. El diablo, cuando ve una persona que avanza, hace todo para que no avance. Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, de espíritus, dice, cuando el diablo ve una persona avanzar de bien en mejor, hace todo su posible para que no avance, tentándola con escrúpulos, remordimientos falsos, impedimentos, falsos razonamientos, obstáculos para que no pase adelante. Si una persona dejó el pecado, está viviendo cristianamente, honradamente, y bien se hará todo para que no pase adelante, para que retrocede, para que se pierda. Por eso decía este capitán de Cristo, Santo Ignacio de Loyola, que pasó por esas pruebas graves, para que Dios lo permitió, para que fuera maestro nuestro, y bien dice, hace falta atacar al diablo en lugar de defenderse de él. Atacarlo. ¿Y cómo se ataca el diablo? Haciendo el contrario. Haciendo el contrario de las tentaciones. ¿Quieres mentir? Diga la verdad. ¿Quieres tomar? No toque. ¿Quieres ser curioso? No pare esto. ¿Quieres a un lugar donde sabes que hay problemas? Vaya a otro lado. Hacerlo diametralmente opuesto. Entonces, cuando estamos sentados, dice, cuando en tiempos de tentación, esta gente retrocede. Nosotros tenemos que avanzar, pero en dirección opuesta. Y la semilla que cayó entre espinas, dijimos, son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados, las riquezas, los deleites de esta vida, y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que, oyendo la palabra de Dios, con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Por la paciencia. Tenemos que ser pacientes, queridos hermanos. Sin paciencia no se logra nada. Hace falta unos 25 años cuidar un niño para que sea un hombre, una mujer. Con la paciencia se hacen. Hay gente que quiere rápidamente que todo se haga como ellos quieren el mismo día. No se puede. Con la paciencia ganaremos nuestras almas, dice nuestro Señor. Pidamos al Señor misericordia por todas las faltas y fallas que hemos cometido, por todos los frutos que hemos despilfarrado y no hemos dado hasta la fecha, y pidamos ayuda y luz para perseverar y dar abundante fruto con la paciencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.